Vaticano de esta semana, el Papa Francisco pide el fin de la violencia que azota Medio Oriente. El Pontificio Consejo para la Familia prepara el camino para un encuentro del Papa con los ancianos y hablamos con el líder del colegio coreano en Roma ante la próxima visita del pontífice a su nación. Además, el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización espera el evento de este otoño llamado La Alegría de los Evangelios, y este experto en bioética nos habla de los riesgos de patentar seres humanos. También nos unimos a una procesión anual en las calles de Roma y este español hace una peregrinación en bicicleta por Europa. Todo esto a continuación, aquí en Vaticano. En el Ángelus semanal, el Papa Francisco lamentó el gran éxodo de los cristianos de la ciudad iraquí de Mosul el día anterior. Mientras hablaba sobre ellos, los últimos cristianos huían de la ciudad, en la cual comunidades cristianas han vivido por casi 2000 años. Salieron tras una amenaza pública de convertirse al Islam, pagar un impuesto de protección o ser asesinados. El Papa Francisco hizo un llamado en nombre de todos ellos. He recibido con preocupación las noticias procedentes de las comunidades cristianas en Mosul, Irak, y en otras partes de Oriente Medio, donde éstas, desde el inicio del cristianismo, han vivido con sus conciudadanos, contribuyendo significativamente al bien de la sociedad. Hoy son perseguidos. Nuestros hermanos son perseguidos, echados. Deben dejar sus casas sin tener la posibilidad de llevarse nada. Aseguro a estas familias y a estas personas mi cercanía y mi constante oración. Queridos hermanos y hermanas, sé cuánto sufren. Sé que les están despojando de todo. Estoy con vosotros en la fe con Él, que ha vencido el mal. Y a vosotros aquí, en la plaza, y a todos los que nos siguen por la televisión, os invito a recordar en la oración. Les exhorto a perseverar en la oración por las situaciones de tensión y de conflicto que persisten en diferentes partes del mundo, especialmente en Oriente Medio y Ucrania. El Dios de la paz suscite en todos un auténtico deseo de diálogo y de reconciliación. La violencia no se vence con la violencia. La violencia se gana con la paz. Recemos en silencio pidiendo la paz. Todos en silencio. Preghiamo in silenzio, chiedendo la pace. Tutti in silenzio. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Tan solo quedan unos 450.000 cristianos en Irak del 1,5 millones que había antes de la invasión de los Estados Unidos hace una década. En muchas de sus audiencias públicas y privadas, el Papa Francisco ha hablado contra lo que él llama una cultura del descarte, que maltrata a los jóvenes y a los ancianos. El próximo 28 de septiembre ha decidido acoger a decenas de miles de ancianos en una audiencia pública en la Plaza de San Pedro. El próximo 28 de septiembre, el Papa se encontrará con ancianos y abuelos en Roma, en la Plaza de San Pedro, para una misa, y habrá un encuentro con él. Y la idea fue que el mismo Papa que habló el mes pasado tantas veces sobre los ancianos y los abuelos, en un discurso dijo que el cuidado dado tanto a los ancianos como a los niños es un indicador de la calidad de una comunidad. Cuando los ancianos son apartados, aislados e incluso a veces olvidados debido a la falta de cuidado, es una señal horrible. Este encuentro es necesario para proclamar al mundo que los ancianos están dentro de la Iglesia, de la sociedad. Es necesario para ir en contra de estas horribles señales que ya son visibles en nuestra sociedad hoy en día. El encuentro consistirá en una audiencia y una misa con el Papa. Será el primer encuentro dedicado a los ancianos de su pontificado. Creo que sí es la primera vez.
seguramente en la forma en que este encuentro se realiza, una audiencia antes de la Santa Misa y a continuación la Santa Misa. Creo que vendrán miles de ancianos y abuelos de toda Italia, de Europa y probablemente algunos representantes de otras naciones del mundo. Pero muchos otros ancianos y abuelos verán el encuentro por televisión e Internet, porque se compartirá con todo el mundo a través de los medios. Así que realmente esta es la primera vez. Es muy importante para nosotros y para las familias del mundo presentar, poner una luz en esta etapa de la vida. Si te interesa asistir, puedes visitar la página de internet del Consejo www.family.va. Solo quedan algunas semanas antes de que el Papa Francisco viaje a Corea, y por eso decidimos hacerle una visita al Pontificio Colegio Coreano en Roma. Allí el rector nos dio una imagen más clara sobre lo que se espera en casa. Los católicos, así como toda la población coreana, están esperando la visita del Papa con alegría. Quieren recibirlo con alegría. El presidente de la República y el expresidente han invitado al Papa a visitar Corea, y el Papa Francisco aceptó esta invitación. Cuando se conoció la noticia, hubo mucha alegría. Como el resto del mundo, la gente de Corea ha visto que él es un buen hombre, un símbolo de esperanza y un camino hacia adelante. En todo el mundo, también en Corea, hay una crisis económica y aún habrá dificultades. Por eso todo el mundo buscaba una guía, un pastor. También la gente coreana ha visto en él la imagen de un buen pastor. Han visto que el Papa nos dará esperanza y nos mostrará que está caminando codo con la gente de Corea. Este es su tercer viaje al extranjero. Hace un año estuvo en Río de Janeiro para la Jornada Mundial de la Juventud. El Papa guiará a la gente joven como esta en oración nuevamente en lo que se llama la Jornada Asiática de la Juventud del 14 al 18 de agosto. Los coreanos del sur también participarán en las canonizaciones de 124 mártires coreanos, grandes ejemplos a los que ellos pueden inspirar para que haya un mayor celo misionero por esas tierras. La Chiesa Católica en Corea está creciendo. La Iglesia Católica está creciendo en Corea. Cada año hay más de 100.000 personas bautizadas. Solo el año pasado, si mal no recuerdo, hubo 120.000 bautizos. ¿De dónde viene este milagro? No lo sé, nadie lo sabe. Pero está creciendo, y muchos católicos también están a favor de la Iglesia en Corea. Hay muchos no católicos que le dicen a otros que son católicos, y para mí eso es un milagro. El Papa ha publicado 2 cartas apostólicas y de exhortación, Lumen Fidei y Evangelii Gaudium. Muchos jóvenes han leído la Evangelii Gaudium. La han leído para encontrar valores con los cuales vivir mejor en este mundo moderno. Estaban buscando esto y lo han encontrado allí. Pero también los jóvenes coreanos no católicos han comprado y han leído esta Evangelii Gaudium, o la alegría del Evangelio. Hanno comprato e letto questo Gaudium Evangelii. También se espera que el viaje abra un nuevo camino de diálogo entre Corea del Sur y Corea del Norte. Solo un mes antes del importante Sínodo de la Familia, en octubre, una conferencia internacional sobre la evangelización tendrá lugar aquí en Roma del 18 al 20 de septiembre. Basada en la exhortación apostólica del Papa Francisco, la alegría del Evangelio, el objetivo es encontrar mejores formas de llegar a la gente con el mensaje del Evangelio. Vamos a estudiar un poco qué es la conversión pastoral, cuál es la misionalidad de la Iglesia, cuál es el rol de la familia, cuál es el modo de poder evangelizar en las grandes ciudades. Vamos también a tratar de hacer toda una reflexión sobre aquellos aspectos que inciden directamente en la comunicación del Evangelio, como son el problema de las redes sociales, como es el problema mismo de la familia dentro de la evangelización,
el papel que representa la cultura y la inculturación como tal. Es decir, es una gama de aspectos muy importantes que sacamos de la exhortación para que podamos ayudar a ponerla en práctica en las distintas acciones pastorales. Va a ser emocionante lo que vamos a hacer, que es reflexionar sobre los temas pilares de la exhortación apostólica, realmente en perspectiva de la renovación pastoral de la Iglesia a la luz del magisterio del Papa Francisco. Es una iniciativa por la que estamos muy emocionados. Es abierto a todos los agentes pastorales, sacerdotes, religiosos, diáconos, fieles laicos, todos los que comparten más cercanamente el trabajo del obispo. Ellos disciernen cómo responder al constante llamado de Cristo para nosotros, proclamar el Evangelio con una nueva energía misionera, con celo y alegría cristianos. Es interesante tener en cuenta lo siguiente, que el Papa Francisco poquísimas veces habla de nueva evangelización. Pero cuando uno mira la exhortación, uno ve que está indicando el camino, sobre todo porque el Papa Francisco, más que hablar de nueva evangelización, son sus actitudes, su estilo, su cercanía, ese deseo de estar con los pobres, la acogida que hace a todas las personas, el diálogo, su sonrisa, que ha traído a tanto el mundo. Nos está diciendo, no se trata tanto de hablar, sino de vivir una realidad de cercanía, de salir al encuentro. Él nos habla que la iglesia tiene que ser una iglesia en salida, es decir, que tenemos que ayudar, tener la iniciativa, que tenemos que ir a buscar, es una iglesia de puertas abiertas. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a reunir personas de todo el mundo y vamos a ayudarlos. Es una iniciativa muy pastoral. Vamos a ver cómo pueden tomar lo que el Papa Francisco ha compartido con nosotros en esta bella exhortación apostólica y cómo puede hacerse en sus propias circunstancias particulares, en su única situación parroquial, en la situación de su escuela. Es como asistimos a la gente a tomar este bello documento y lo hacemos un proyecto pastoral concreto para su trabajo de todos los días. La nueva evangelización, más que un concepto, podríamos decir, es el espíritu que debe animar el cumplimiento de la misión de la Iglesia. Y esto es lo que tenemos que entender, porque muchas personas tienen una gran dificultad de entender por qué a lo que es la misión que recibió la Iglesia hace más de 20 siglos, hoy se dice nueva evangelización. Entonces, ¿qué es la novedad? Y eso es uno de los aspectos que trataremos también de desarrollar y de hacer caer en cuenta, para que veamos cómo el Papa dice, no, lo importante es la evangelización. La novedad es el espíritu que debemos ponerle para cumplir esa tarea. Es tener una confianza plena en el Señor, que es quien actúa en la iglesia y no somos nosotros. Tenemos que salir de nosotros mismos para que no caigamos en una autorreferencialidad, es decir, de hablar únicamente lo que pensamos, lo que queremos, y se nos olvida que es el Señor quien actúa en la Iglesia y el que nos salva. Para más información sobre la conferencia, visita la página web del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Cómo proteger a un ser humano para que no se convierta en un producto comercial es un debate importante en la bioética. Aquí en Human Life International de Roma, ellos han seguido la tendencia que parece liderar el tema de patentar a los hombres. No se pueden patentar seres humanos, y no se pueden patentar seres humanos por dos razones fundamentales. En primer lugar, el patentar seres humanos es consecuencia de una acción inmoral, que es la concepción o generación de seres humanos fuera del matrimonio. Hay diversas formas, como son conocidos, de generar seres humanos fuera del matrimonio, o sea, la concepción en probeta. Ahora se está hablando de la clonación, pero eso es una violación de los derechos del ser humano, porque todo ser humano tiene un derecho natural a ser concebido, generado y educado por una pareja, por un hombre y una mujer, por un matrimonio.
unidos en una unión permanente y fiel con el objeto de tener hijos. O sea que si nosotros generamos un niño fuera del matrimonio, estamos violando sus derechos, ese derecho de base. Segunda cosa, el patentar un ser humano quiere decir que uno tiene un derecho sobre el ser humano, un derecho que es similar a la propiedad. Ergo es una esclavitud, es parte del patrimonio moral de la humanidad desde el siglo XIX, que la esclavitud no es aceptable, que la esclavitud es una gruesa violación de los derechos humanos. La esclavitud en todas sus distintas formas, no voy a entrar en detalles sobre la historia de la esclavitud, o aún los casos de esclavitud que existen aún hoy en el siglo XXI, pero estamos todos de acuerdo, todas las personas que razonan en conformidad con la recta razón, con el derecho natural, que la esclavitud es una monstruosidad. Los avances en la tecnología llegan con debates sobre la moral, la ética y los derechos humanos. Es la Iglesia Católica la que acompaña a la humanidad en este siglo XXI, pero aún hay mucho por mejorar. Yo creo que siempre podemos hacer las cosas mejor. Es una forma de orgullo, es sentirse satisfechos con lo que hacemos. Yo creo que sería útil que la Iglesia dedicase más recursos a investigar los desarrollos científicos en el mundo. Para eso, obviamente, hay que contratar científicos católicos. Hay que educar sacerdotes que conozcan algo de ciencia para poder juzgarla. O sea, es la formación en bioética. O sea, la Iglesia creo que debería invertir más en recursos humanos para que se pueda juzgar esto, que es una cosa que se debería hacer centralmente. Hay cosas muy buenas, tenemos facultades de bioética, tenemos el Instituto Juan Pablo II acá en Roma, o sea, la Iglesia está haciendo, tenemos la gran labor que está haciendo la Congregación por la Doctrina de la Fe, todo eso es muy bueno, pero siempre se puede hacer mejor, y para hacerlo mejor uno requiere los instrumentos, requiere hombres o mujeres jóvenes que tengan las credenciales académicas necesarias para ayudar a hacer este discernimiento. Esta es la fiesta de Noantri, o nuestra fiesta en jerga romana. Es la procesión mariana del barrio de Trastevere, que se celebra el primer sábado después de la fiesta de Nuestra Señora del Carmelo. Se cree que unos pescadores le rezaron en el siglo XVI cuando tenían dificultades y ella les echó una mano. La procesione madre di Roma. Esta procesión es un poco la procesión madre de Roma. Usted sabe que aquí en Trastevere se dice que los romanos somos nosotros, los trasteverini, y por ellos la han llamado la fiesta de Noantri, que es un término para decir nuestro. Es una tradición muy antigua. Además, a la Virgen se le cambia el vestido cada año, el que es donado. Es una tradición que viene desde hace muchos siglos. La procesión es siempre un modo para acercarse a Dios, tanto el aspecto religioso como el aspecto civil. A veces sirve también este aspecto civil, en el que se acentúa el sentimiento. Ahora escuché a una persona que decía, no puedo escuchar a esta persona cantar el Ave María porque me conmueve. Entonces es siempre un momento para acercarse a la fe, estos momentos folclóricos. Allora, sai, è sempre un modo per avvicinare un po' alla fede. In tempo di guerra c'è stata che al fiume, perché il Tevere poi va a sbucare a Fiumicino dove c'è il mare. Comenzó porque en tiempo de guerra ocurrió que en el río Tíber, que desemboca en el mar, había unos pescadores que tuvieron dificultades y la Virgen los salvó, por lo que también se le llama la Virgen del Río. La Virgen del Carmelo es el 16 de julio.
julio, pero la celebran hoy porque es el sábado y luego también la celebrarán el próximo domingo. Hoy la llevan a pie en procesión y la llevan a esta iglesia aquí detrás, San Crisógono. Luego el domingo la llevarán en procesión por barca en el río. Y hoy luego la volverán a traer a esta iglesia. Ecco, San Cristoforo. Poi domenica la portano sulla barca attraverso il fiume. Que ci sono i pompieri. Yo vengo aquí porque forma parte de mi vida. Desde hace 68 años vengo aquí cada año, porque aquí he dejado las raíces, aquí he dejado el corazón. Es importante para los trasteverini, es importante para nosotros, es parte de nosotros, forma parte de los trasteverini. Es algo que es parte de nosotros, es parte de mi familia. Me recuerdo cuando estaban los míos aquí, mi papá, mi mamá, que desde que era pequeña yo venía aquí con ellos. Es una cosa maravillosa que no la pueden dejar morir. Más bien, la tienen que promover, porque no puede morir. La imagen fue llevada desde la iglesia de Santa Ágata y cargada por las calles de Trastevere. Miles de personas se reunieron y rezaron el rosario para pedir su protección y su intercesión. Luego fue llevada a la iglesia de San Francisco en Ripa, donde el párroco salió a saludarla. Luego volvió hacia la iglesia de San Crisógono, donde la imagen se quedó para pasar la noche. El padre Giulio, el párroco de Santa Ágata, ayudó a liderar la procesión. Veo un gran flujo de jóvenes entre los portadores y los de la confraternidad. Una sensibilidad respecto a la Virgen que crece especialmente entre los jóvenes, sin dejar de lado la presencia de tantas personas tradicionalmente ligadas a Trastevere que participan de esta fiesta. Al final de la procesión, justo antes de que la estatua entrase en la iglesia de San Crisógono, una banda del ejército italiano saludó a Nuestra Señora al son de las trompetas. Hoy se realiza otra procesión en la que la misma imagen es colocada en un barco por el río Tevere. Este español fue ciclista profesional durante 5 años. Ahora es miembro de la policía de la Guardia Civil Nacional. Ha decidido honrar a sus abuelos que viven cerca de la ciudad española de Santiago de Compostela. Y lo está haciendo en su bicicleta. Está haciendo una peregrinación desde Roma hasta Santiago de Compostela en España. Un total de 3.600 kilómetros en tan solo 21 días, más 2 días de descanso. El año pasado hice ya, para obtener la compostelana, de Pola de Allande a Santiago, ¿no? 237 kilómetros en un día, y ahí me di cuenta desde el primer metro todo lo que a uno se le pasa por la cabeza, ¿no? En este caso, pues el sentimiento de unos abuelos que, sobre todo, del que yo heredé mi nombre, Agustín, falleció estando yo en Italia, no pudiendo acudir a su funeral. Y bueno, pues muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, esa tranquilidad, esa inspiración que a uno le viene y bueno, pues no sé, la verdad que a veces es difícil encontrar palabras para describir lo que uno puede llegar a sentir, ¿no? Este amigo lo acompañó durante los primeros kilómetros del viaje que comenzó el pasado 14 de julio. El papel fundamental es él, ¿no? Porque verdaderamente tiene una capacidad de iniciativa y de gestión, las dos cosas impresionantes. Él ha tenido la idea, él se ha movido para hacer todos los pasos necesarios de sponsors, de ayuda, de recorrido, de contactos. Yo, como tú decías antes muy bien, he sido solo el catalizador, o sea que le animaba y le estimulaba a que lo que hacía no fuese sencillamente una cosa personal, sino que le diese repercusión pública, porque me parecía que era muy bonito unir su trabajo en Roma con su origen español, con su devoción a la Virgen del Pilar en Zaragoza, al apóstol Santiago en Compostela. Yo veo que hay un denominador común entre su trabajo como guardia civil y su pasado como ciclista profesional con su fe, porque la fe cristiana implica también todas estas virtudes, ¿no? de trabajo, de servicio a los demás, de olvido de uno mismo, de generosidad, de sacrificio, cosas que fácilmente se encuentran como un denominador entre el trabajo de servicio de un guardia civil
y que no agradeceremos nunca bastante todo lo que hacen por nosotros en silencio y escondidos, y el trabajo la profesión de un ciclista y también el trabajo de un sacerdote, que en cierto modo no hace más que eso, servir. Antes de comenzar, Agustín recibió una bendición especial del Papa Francisco al final de su audiencia general el 4 de junio en la Plaza de San Pedro. Tuve la suerte de acudir a la audiencia general y de tener acceso al besamanos, y en el cual pues yo le comenté este peregrinaje que iba a llevar a cabo, y lo que más me impactó fue su atención, ¿no? En todo momento me escuchó desde el principio hasta el fin, y es una cosa que a mí no se me olvidará. Y quiero destacar que, bueno, en este peregrinaje lo que me va a acompañar al cuello por debajo del maillot, por lo tanto no creo que se llegue a ver, es el rosario bendecido por el Santo Padre, y que, bueno, estoy seguro que me ayudará mucho. El recorrido de Agustín también marca 800 años desde la peregrinación de San Francisco de Asís a Santiago de Compostela.